Entonces esta es una de estas pruebas como detalladas, pero veloces. Y ya con esto te dicen si todo cool, si puedes entrar bien al país y demás. Qué diferencia de medidas aquí. Amigos, ¿qué pasa? Espero que todo bien, que todo cool con ustedes. Hoy vamos a hacer algo interesante. Vamos a documentar algo que me parece bastante peculiar, bastante valioso. Pues verán, hoy me voy a ir a hacer una prueba del COVID para saber si lo tengo, si no, todo chido. Esto, la verdad, es algo que yo hago bastante seguido, es algo que yo hago periódicamente. Al estar saliendo, al estar viajando, es algo que me gusta constantemente realizar. Pero en esta ocasión me parece que estará muy interesante porque me encuentro en Tanzania. Tanzania, no sé si ustedes estén al tanto, si es que no han estado viendo los videos, los pongo en contexto. Tanzania es un país que no cree mucho en la existencia del COVID. De verdad, la gente en la calle no cree en el virus, no sé si no crean, pero simplemente creen que aquí no existe. Hello, my friend. No, it's camera. Oh, no camera. I'm sorry. Miren, de hecho me acaban de decir que no puedo grabar aquí en el en el centro de salud. No sé por qué, sospechoso. Pero bueno, el punto es que aquí la gente de verdad no cree mucho en el virus. El presidente, de hecho, fue el que inició con todo este movimiento y le empezó a decir a la gente así como: hey, es más peligroso enfermarse de miedo, enfermarse de paranoia, que enfermarse del virus como tal. Una postura bastante interesante, debo decirlo. Y la verdad es que sí, tú ves a la gente muy relajada por la calle. Cosa que, a ver, no somos nadie para decir si esto está bien o mal. Y aquí les va. Al ser un país que tiene esta ideología sobre el virus, no es para nada sencillo conseguir una prueba. De hecho, es bastante específico. Hay muy pocos doctores en ciertos centros de salud que realizan estas pruebas. Conseguimos una cita súper específica. Así nos dijeron así de: bros, no lleguen ni un minuto tarde porque las citas son muy escasas. Así que vamos, me interesa mucho documentar esto, documentar cómo es una prueba de COVID, cuál es el ambiente, la gente está usando cubrebocas o no, en un territorio en el cual la gente no cree en el virus. De verdad, aquí no existe la paranoia, no existe el miedo. Esto va a estar, por supuesto, muy interesante. Espero que me dejen grabar allá adentro. Ya veremos. Si no me dejan grabar, también será un indicio de el tabú que es hablar del virus aquí. De verdad, nadie te habla del virus. Incluso a los guías les preguntas y luego te cambian el tema. No les gusta hablar del virus. Entonces sí, esto me llena de mucha intriga, mucha curiosidad. Esperemos que salga algo interesante de esto. Vamos a darle. Ok, pues voy a grabar todo con mi teléfono para que no haya problema. Chequen, quiero enseñarles. Este centro en el que estamos es un centro destinado únicamente para checar si la gente tiene el virus o no. Realmente aquí no lo tratan, nada más es como para diagnosticarlo. Y todo esto era una escuela secundaria llamada Lumumba. Podemos ver que hay una carpa ahí de UNICEF y realmente sí es como todo este edificio que es destinado para checar a la gente, para hacerle la prueba. Me cuentan que si sales positivo de la prueba, que tienen que transferirte a un centro de salud lejos. O sea, que eso sí es como lejos de la ciudad, apártenlos. Y sí, hay pocos, al menos en la ciudad en la que estoy nada más hay 2 de estos centros de revisión, de chequeo. Pues veo que la gente aquí es pues una cantidad considerable. Sí hay varios coches que están como acá esperando, pero no veo a nadie con cubrebocas. Eso está muy interesante. O sea, a pesar de ser un centro de chequeo y todo, no veo a nadie que tenga cubrebocas. Digo, ahorita obviamente estamos en el área abierta, en la zona libre. Vamos a ver allá adentro, a ver qué tal. Estamos esperando que nos llamen, como que en lo que te llaman para tu cita tienes que esperar en el coche y ya te dicen: ven, vas a que te hagan la prueba y ya. Supuestamente es muy rápido. Veremos. ¡Listo! Ya estuvo la prueba. Bastante hablo borgo. Nunca se hace más fácil, ¿no? Larisita está llorando y todo. No es llorar, es que sí, esa cosa es molesta. Quería grabar todo, pero no sé por qué no te dejan. De verdad no te dejan. A ver, ahora sí les platico. Una experiencia muy curiosa. No sé por qué de verdad no te dejan grabar nada. Están todos muy al pendiente de que no saques fotos, de que no grabes.
No sé por qué, pero bueno, pude medio capturar algunas cosas y les voy platicando. Pues el centro de salud como tal es pequeño. Había tal vez unas 8 personas, algo así, esperando. A mí me llamó mucho la atención que de verdad nadie tenía cubrebocas, así nadie. Ni siquiera los que te anotan tu nombre, los que te llaman para que pases a esperar. Nadie. Lo único que tenía como tal protección era el médico, que lo van a ver bien en un momento. Entonces te tienen esperando ahí afuerita un rato. Nos tardamos en total, yo creo, como media hora. Si ya en total todo. Luego te llaman a comprobar si hiciste tu pago. Está interesante que si eres un local de acá de Tanzania, te cuesta 30,000 chilines, que vienen siendo como $15, como 300 pesos mexicanos. Y si eres extranjero, te lo cobran en $80, que son como pues 1,600 pesos mexicanos. Y si no eres de nacionalidad de Tanzania, simplemente eres residente aquí, te lo cobran en 45,000 chelines, que son como $23 más o menos, como 450 pesos mexicanos. Entonces sí, al extranjero, al que viene de turista, le sale mucho más costoso. Te llaman para ver si hiciste tu pago, anotan como tu nombre, te hacen un formulario y de ahí pasas directo a una como salita de espera. Son unas sillitas, ahí sí no pude tomar nada de fotos. Estuvimos ahí como 1 minuto o 2 y luego ya te pasan como tal a la salita donde te hacen la prueba, que ahí sí el doctor, eran 2 doctores, están cubiertos con su careta, con su cubrebocas, toda la cosa. Sí se cambian los guantes cada que hacen una nueva prueba, sí los desechan, todo bien. ¿No video? Just for me. Realmente nada más pude grabar esto que les enseño, o sea, que se ve como el video y luego el brother diciéndome no. Y le dije, bueno, entonces déjame grabarme nada más a mí cómo me la haces. Y me dijo, no, tampoco. Entonces no me dejó grabar cómo me la hicieron, pero pues es la prueba rutinaria, la cotidiana. La del cotonete larguísimo, que te lo meten hasta acá y te lo mueven como por unos 5 segundos. Entonces sí, te lo meten, te lo mueven, va para el otro lado, lo mueven, lo ponen en el tubito de ensayo. No sé cuál es el nombre apropiado, creo que es ese. Y ya, y te dice, ya acabaste, brother. Y te vas. Fue todo muy rápido, con todo y la espera, les digo, como media hora o menos incluso. Interesante experiencia. De verdad no sé cuál es el tema de no poder grabar. No sé a qué se deba eso, pero de verdad sí fueron varias personas que llegaron, nos dijeron. Una incluso tuvo que medio debatir con nuestro traductor diciéndole así de no, es que son turistas tontos. Entonces sí, me hubiera encantado poderla documentar más a detalle, pero creo que a la vez está interesante que no me hayan dejado, que nos da un indicio peculiar, ¿no? ¿Por qué no quieren que se grabe? De plano como que no quieren hablar del tema en este territorio. Es algo muy interesante. Pero bueno, ya quedó. Todo chido, todo cool. Ahora esperar los resultados que nos llegan en 2 o 3 días. Pues 2 días después me entregaron mi prueba de COVID, salió negativa, lo cual significaba que ya estaba yo listo para viajar. Mi siguiente país en lista es los Emiratos Árabes Unidos y como requerimiento para entrar durante estos tiempos tan raros del planeta, te piden que lleves una prueba de COVID negativa hecha desde tu país de origen, que no tenga más de 72 horas de haberse realizado. Entonces todo bien, viajamos con nuestras pruebas negativas, todo en orden, todo cool, pero oh, gran sorpresa, cuando llegamos al país vimos que había un doble filtro. Vaya, tú entregas tu prueba negativa y te dicen, muy bien, muy bonito, qué bueno que tienes tu prueba negativa, pero ¿qué crees? Tenemos que hacerte otra. Wow, la llegada a Dubái es muy interesante. Te hacen pasar para ahí, te piden como tu pasaporte, de dónde vienes y ahí mismo te hacen una prueba. Entonces esta es una de estas pruebas como detalladas, pero veloces. Y ya con esto te dicen si todo cool, si puedes entrar bien al país y demás. Qué diferencia de medidas aquí en Dubái, wow. Entonces ahí mismo en el aeropuerto es una cosa muy interesante. Muy loco haber vivido esa experiencia. En el aeropuerto tienen sus propios centros de salud donde te hacen la prueba, la mismita, la del cotonete larguísimo, y te la entregan bastante rápido. En menos de un día te entregan el resultado. Aquí las imágenes que pude capturar en el aeropuerto. De verdad es una locura eso de todos formaditos, con distancia, pasando a hacerse la prueba. Y el sistema que tienen ahí es súper avanzado porque te ponen una estampita en tu pasaporte, tiene un código QR. Miren, es esta de aquí, esta estampita.
es la que te ponen en tu pasaporte. Entonces con este código QR tú vas a un sitio web que te dice tu estado, vaya, cuál es el estado de tu prueba y cuáles son tus resultados al cabo de unas horas. Así que se te pide no estar en lugares muy públicos, lugares cerrados, hasta que tengas tu resultado negativo. De hecho, en cualquier momento la policía puede llegar y pedirte tu código, así de ahí, ¿dónde está tu código de tu prueba? Enséñalo, muéstralo. Y si no lo tienes a la mano, pues no te especifican qué puede pasar, pero dicen que pueden haber resultados legales, me imagino una multa o qué sé yo cuáles sean estas consecuencias. No me dejaron grabar tampoco ahí en el aeropuerto cómo se hace la prueba. No sé por qué, de verdad, no sé cuál es el tabú con esto. Yo como persona de los Emiratos Árabes como que querría incluso que las personas vieran las medidas que se están tomando en mi país, ¿no? Pero bueno, no se dejaron grabar. No obstante, aquí les tengo imágenes de otra prueba que me hice ya después para que vean cómo es. En caso de que nunca se la hayan hecho, en caso de que nunca hayan visto esto, es una cosa muy loca. Ok, Doc. Venga, Doc, hagámoslo. Vamos a inclinar la cabeza y vamos a empezar. Ok, paso a la otra fosa. Ay, cabrón. Listo. ¡Qué horror, güey! ¡Qué horrible! De verdad, Olo Borgo, esa cosa es molesta. Pero bueno, te hacen esa, luego ya te dejan salir del aeropuerto, como que confían en ti plenamente. Y al cabo de como 16, 18 horas más o menos, ya teníamos nuestro resultado, que fue negativo, y ya con eso podíamos estar en lugares muy públicos, lugares cerrados, todo lo que está abierto en Dubái, que la verdad en Dubái hay muchas cosas abiertas. Ahora, algo que está muy interesante es que en este país, entre Emirato y Emirato, vaya, entre ciudad y ciudad, te piden tu prueba, y si no la tienes y es reciente, de menos de unos cuantos días, de verdad tú no puedes viajar de ciudad a ciudad. Hay centros de control en las carreteras. Es una cosa muy extraña, época muy rara del mundo en la que estamos viviendo. Pero bueno, así mi experiencia viajando de país a país en la región del Medio Oriente en esta época de pandemia, en esta época actual tan rara de nuestro planeta. En sus países, ¿cómo es? Es muy necesario estarse haciendo pruebas constantemente. Pueden ponerlo aquí abajo en los comentarios. Por ahora todo bien, ya desde que grabé este video ya me hice otra prueba más y todo cool, negativo, todo en orden. Manténganse muy seguros, amigos, manténganse seguros, manténganse chido, amigos míos. Gracias por haberme acompañado. Espero que esta información les haya sido de utilidad para estas generaciones y futuras generaciones, que sepan más o menos el tipo de filtros que teníamos que pasar. ¿Será que seguirán pasando en el futuro? Eso me intriga muchísimo, muchísimo. Muy atentos para ver lo que sigue por la aventura por Dubái. Vaya, demasiada epicidad. Como siempre, nos vemos mañana con un video nuevo, ya por tierras dubayenses. Adiós, pimpollo, que constantemente se hace pruebas para poder viajar de país a país sin inconvenientes.